Entonces, a petición del público, vamos a trabajar ahora con la capacidad calorífica en función de la temperatura. Nada más rectificar, en el video pasado no se me olvidó comentarles algo, en donde la capacidad calorífica ¿sí? A volumen constante y a presión constante para gases es distinta, ¿sí? Es decir, si yo tengo la capacidad calorífica del agua gaseosa a volumen constante, va a ser distinta a la capacidad calorífica del agua a presión constante, ¿sí? O por ejemplo del oxígeno, va a ser distinta a volumen constante a presión constante. O del hidrógeno, va a ser distinta a volumen constante que a presión constante. ¿Ok? Ahora, en el caso de los... ¿qué pasa con líquidos y sólidos? Debido a esta característica que tienen los... tanto los sólidos como los líquidos, por su constitución molecular, de que son compresibles pero mínimamente, o casi no son compresibles. O sea, sí lo son, pero cuesta mucho trabajo comprimirlos. Entonces, esa materia regularmente está a presión constante, ¿sí? Y su volumen tampoco cambia mucho. Lo que daré a entender entonces que sus capacidades caloríficas, tanto a volumen constante como a presión constante, van a ser casi iguales, ¿sí? Entonces, esto es para gases, ¿sí? Aquí yo tengo un signo que marca una diferencia, que son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Y para líquidos y sólidos, yo tengo este signo de son aproximadamente igual. Si ustedes quisieran ser muy exactos en sus cálculos, pues bueno, podrían buscarlo en tablas. Pueden calcularlo, pero en términos prácticos puede tomarse, en el caso de estos, indistinto, ¿no? Ustedes pueden usarlo para hacer un cálculo aproximado y acercarse a la realidad, pueden usarlo indistintamente. Bien, entonces vamos ahora sí a dar paso a este cálculo del cual están interesados. Bueno, estaba buscando un ejemplo tranquilo, sencillo, en un libro, aquí lo tengo aquí a la mano, me duermo con él, lo abrazo todas las noches, para ver, ¿no? ¿Cómo se usa, profesor? Me dice Araceli, profesor, yo estoy confundida, quiero saber cómo se usa eso, ¿no? Entonces, mira, Araceli, vamos, si quieres, a tomar el ejemplo que ya dimos en el video anterior, en el cual mencionábamos de este calentamiento de 100 gramos de agua. Pero ahora la delta T va a ser bastante grande, ¿sí? Vamos a ir de 300 Kelvin a 1500 Kelvin. Entonces, ¿cuánto calor requerimos para dicha situación, ¿no? Y trabajemos con el agua gaseosa. Vamos a trabajar el agua gaseosa debido a la tabla. Bien. Entonces voy a poner aquí la función. Bien. La función está constituida para la capacidad calorífica en función de la temperatura como un polinomio, ¿sí? Yo tengo un término independiente, tengo un término lineal, el término cuadrático, el término cúbico, ¿ok? Y
la tabla o la tabla de los libros lo que nos va a dar es el valor del coeficiente. Este coeficiente A, B, C y D. Entonces lo que tenemos que hacer es ver la tabla, vemos la tabla y elegimos el coeficiente indicado. Bien, entonces por ejemplo, ¿dónde está el agua? Déjenme ver, el agua. Aquí yo tengo el agua, ¿ok? Aparece el agua, aparece la columna A, la columna B, C y D, ¿ok? Y entonces busco el agua, aquí, y aquí está el primer coeficiente, el coeficiente para A, el coeficiente para B y el coeficiente para C, ¿ok? Y déjenme ver, pues bueno, creo que el D no hay. Aparecen también las unidades, ojo con las unidades, aquí también les voy a explicar cómo usarlas. Es importante porque a veces un mal manejo de unidades trae como consecuencia que el cálculo no les quede, que se confundan, que por qué, que no, que sí, que chuchita, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿ok? Esta clase es todo lo que usted quería saber, pero no se atrevía a preguntar. Bueno, voy a anotar los coeficientes. Bien, a ver, entonces, por ejemplo, para el agua. El agua, yo tengo 3.633, ¿sí? El coeficiente B, 1.5, ¿sí? El coeficiente C, 1.34. Bien. Ay, en la madrugada estuve un poco destapado y me pegó el frío. Ahora otra cosa también que les quiero platicar. Arriba en el cabezado de la tabla 7.1, página 148 del Castellan, de Físico-Química de Castellan, aparece el C, ¿sí? Con una notación científica, 10 a la menos 7 o 10 a la menos 3 en el caso de B, o en el caso del coeficiente D, 10 a la menos 9. Hay que anotárselo, ¿eh? O sea, es importante que lleve dicho coeficiente. No se les voy a olvidar. También es importante. Si no, les va a salir mal su problema. Bueno, ahora, vamos a ver. Voy a colocar, entonces, ya los coeficientes dentro de la función polinómica. ¿Ok? Dentro de esto. Aquí voy a escribirlo. También otra cosa. La tabla está indicando que R está dividiendo al CP. Aquí. En otras palabras, si yo lo paso a este lado, estaría multiplicando. Mucho ojo, no se les voy a olvidar eso. Bueno, entonces voy a anotar 3.63 más, después sigue B, coeficiente, 1.10 a la menos 3, ¿sí? Porque es el término lineal. Más, lo voy a seguir acá abajo porque no me sigue acá, no puedo seguir escribiendo. Más 1.34 por 10 a la menos 7 t al cuadrado, ¿sí? Porque es el término cuadrático que sigue aquí en la función. Bien, entonces ya tengo la capacidad calorífica del agua en función de la temperatura. Bien. Vamos a ver, esperen, vamos a ver. ¿Qué sigue?
sea, sí sé que sigue, pero estoy viendo. Entonces, el calor a presión constante. ¿Sí? Viene la integral. Recordemos la integral que habíamos escrito el problema pasado. Como Cp ya no es constante, entonces no sale de la integral, se queda del lado derecho. ¿Sí? Dijimos que era de 300 Kelvin a 1500. ¿Sí? Entonces, para amplios intervalos de temperatura, se recomienda usar funciones en la cápsula calorífica sea función de la temperatura. Como esto es un rango bastante amplio, ¿sí? Entonces 1200 Kelvin de delta T, entonces se ocupa este tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están calentando el agua así en su casa, una temperatura de ambiente de 25 grados Celsius, más o menos, ¿no? A 60, 70 grados Celsius, pues ahí podemos, sin problema, ocupar una cápsula calorífica de 1, ¿no? Una caloría, un gramo grados Celsius. U otra que, o de ustedes que estén trabajando, lo buscan en tablas y ocupan esa capacidad calorífica. Aquí no. Aquí el delta T es bastante amplio y bueno, usamos esto. Bueno, entonces, vamos a sustituir esta función aquí. ¿Ok? A ver, espérame. Ajá. Menos 3. Ajá. Más 1.34. Por eso a la menos 7. T al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso lo voy a multiplicar por R. ¿Sí? Porque la cosa codifica, vean, yo tengo, entonces, que me queda así, y todo esto está multiplicando por R. ¿Ok? Entonces, por eso estoy multiplicando acá por R, para que la capacidad calorífica quede sin alteración. Ahora, aquí hay algo que me puede preguntar alguien. Dice, profesor, ¿por qué aparece esa línea aquí arriba? Bueno, es una capacidad calorífica molar. Quiere decir que entonces la capacidad calorífica me va a quedar en términos de un mol. ¿Sí? Entonces, por eso aparece esa línea aquí arriba, ¿no? Bueno, para si quiero no confundirnos, voy a anotar esa línea acá arriba, ¿sí? Para dar a entender que es una capacidad calorífica molar. Y finalmente, de 300 a 1500. ¿Sí? Anoto la diferencia de temperatura y las temperaturas en la integral. Bien. Ahora, pues bueno, únicamente nada más nos queda integrar. ¿Sí? Espero que se acuerden integrar de sus clases con sus profesores de matemáticas. ¿Sí? Muy buenos. Y bueno, hacer las operaciones, ¿no? Vamos aquí a trabajar. Ay. La R la voy a dejar fuera de la integral porque es una constante, la constante de los gases, entonces sale, voy a poner del lado izquierdo, ¿ok? Aquí 1500. Bien. A lo mejor habrá algunos que ya son medio desesperados y dicen, profesor, ya rápido, ya quiero comer. Mi mamá me está llamando a me está llamando para cuidar a mi hermanito, ¿no? O porque quiere desayunar. Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente. Así, ¿ok? Entonces, aparece el término independiente primero. 3.633
diferencial de t, más, ¿sí? Más porque aparece aquí hay un signo más, ojo. La integral de 300 a 1500 de el término ahora lineal, ¿sí? 1.195 por 10 a la menos 3 de diferencial de t. Ajá. Más, porque aquí hay un signo más, ¿ok? La integral de 300 a 1500 de 1.34 por 10 a la menos 7 t al cuadrado diferencial de t. ¿Ok? Bien. Entonces, pues vean, estuve distribuyendo la integral en cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Aquí en el independiente, en el lineal y en el cuadrático. Voy a seguir ahora con la integración. Voy a borrar este lado, ¿sí? Debido al espacio, al espacito que tengo. Bien, entonces, aquí, pues bueno, esta integral casi es directa, ¿no? Me queda 3.633 por delta t, ¿no? Voy a poner aquí si quieren delta t. Evaluada de 300 a 1500, ¿no? Aquellos que ya son más hábiles con la integración, pues ya pueden sacarla directamente. Calculadoras al final, ¿sí? Es decir, para sustituir datos y multiplicar. Pero estamos haciendo paso a paso por si hay alguien que no entiende, ¿no? O se confunde cómo usar la integración. Entonces aquí está la evaluación de la primera integral. Vamos con la segunda integral. Me queda, bueno, la constante queda afuera, el coeficiente que está aquí, por eso a la menos 3. Ajá, y me queda, ¿cuánto me queda la integral de t de t? ¿Sí? Esto me queda como t al cuadrado sobre 2, ¿no? Más c. Obviamente como es una integral definida, con límites, entonces, pues bueno, yo tendría así, ¿no? Me queda, perdón, así. Me queda entonces t al cuadrado sobre 2, evaluada en los límites, ¿sí? Evaluada en los límites, ¿sí? El coeficiente t cuadrado sobre 2, evaluada de 300 a 1500, ¿ok? Bien, ahora vamos con el tercer término de la capacidad calorífica. Aquí, más 1.34 por 10 a la menos 7. De la integral me queda t al cubo sobre 3, evaluado de 300 a 1500. Algo que también les quiero comentar de esta situación son las unidades, muchachos. Aquí en el cuadro aparece que, bueno, aparecen las unidades de los coeficientes. Es decir, para que no nos agarre por sorpresa lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para el coeficiente A no hay unidades, pero para el coeficiente B, que es el segundo, aparece con k a la menos 1. Es decir, esto tiene unidades de k. ¿Ok? Y en el coeficiente C aparece k a la menos 2. Es decir, que en la parte de este coeficiente yo tendré unidades de el coeficiente dado entre k al cuadrado. ¿Sí? Kelvin, pues. ¿Sí? Kelvin. Kelvin al cuadrado. ¿Sí? En la parte del denominador está el coeficiente y en el denominador está la unidad. Bien, entonces voy a colocar aquí también la unidad.
aquí su K de Kelvin y acá su Kelvin al cuadrado. Por favor, anótenlo ahí en sus apuntes, para que no se nos vaya a pasar. Entonces, vamos a ver. Ya queda aquí ya resuelta la integral. ¿Sí? Ahí está. Ojo con la R. La R sigue sin alterar. O sea, sí, está representada. Dando a entender que va a multiplicar. Ahorita está ahí guardadita. Primero vamos a pelearnos con todo esto y después ya aparece la R. Vamos a multiplicar por R. Bien. Entonces, ya tenemos aquí la resolución de la integral. Ojo, fíjense, y lo vemos aquí claramente, cuando el término es independiente, ¿sí? Y solamente estamos trabajando con una capacidad calorífica constante, pues aparecería el delta T aquí y tan, se acabó, ¿no? Incluso, o sea, todo esto desaparece y nada más nos quedaría esta parte. ¿Están de acuerdo? La parte independiente, si fuera la capacidad calorífica constante, repito. Pero como es función de la temperatura, entonces ahora sí la temperatura influye. En este, obviamente, ¿sí? Por ser el primer término. Pero ya en el término lineal y en el término cuadrático, con mayor razón, ¿sí? Y tanto así que, fíjense, aparece aquí temperatura al cuadrado, aquí temperatura al cubo, y entonces ya está jugando un rol importante, tratando de, pues, afinar, ¿ok? Esa participación de la capacidad calorífica con la temperatura, perdón, la temperatura sobre la capacidad calorífica. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Estoy aquí colocando el coeficiente, el 3.633. Y aquí 1500 menos 300. Muy bien. ¿Sí? 1200 Kelvin. Conserva las unidades. 1200 Kelvin. ¿Ok? Más voy a poner acá, por el espacio, para hacerlo un poco más a detalle. Entonces me queda el 1.195 por 10 a la menos 3 sobre K, porque son sus unidades, recordemos. Y aquí ponemos entonces 1500 al cuadrado entre 2 menos 300 al cuadrado entre 2. ¿Ok? Bien. Ahora más 1.34 por 10 a la menos 7. Era menos 7, ¿verdad? Sí, que falta el menos. Gracias. K al cuadrado. Y aquí coloco 1500 al cubo entre 3 menos 300 al cubo entre 3. ¿Sí? Entonces, veamos, o repito, el término independiente, que es pues, el coeficiente 3.633 por delta T únicamente, que son 1200, más el siguiente término, el término lineal, o el que corresponde al término lineal, 1.195 por eso a la menos 3 sobre sus unidades. No olviden sus unidades, es importante. Y las temperaturas sustituidas. ¿Sí? 1500 al cuadrado entre 2 menos 300 al cuadrado entre 2. Bien. Más el siguiente término, el término cuadrático. 1.34 por eso a la menos 7 sobre K al cuadrado. Y acá coloco la sustitución de las temperaturas. 1500 al cubo entre 3 menos 300 al cubo entre 3. ¿Ok? Y entonces ya sustituyen los valores respectivos en las temperaturas y hacemos el cálculo para ver cuál es lo que nos resulta. Bueno, vamos a borrar este lado para que
ustedes hagan su cálculo. Bien. Entonces, aquí me queda, ¿sí? Bueno, hasta la R vamos a trabajar. 133, 200. Ok. A ver, muchachos, ¿esto cuánto nos queda? 1359.6. Ok. Kelvin, ¿no? Me quedan unidades de Kelvin porque estas unidades se conservan. Bien, más. ¿Sí? ¿Qué es este más de aquí? Bien, vamos a hacer el siguiente término. Ok, a ver, vamos a ver. Ayúdenme, por favor, para ver cuánto nos dan. Vamos a ver. Ok, el siguiente término. Ojo aquí, por aquí me quedan Kelvin al cuadrado, porque es 1500 Kelvin, ¿no? 1500 Kelvin al cuadrado, pues me queda Kelvin cuadrado acá al cuadrado. Entonces, cuadrado menos cuadrado me queda Kelvin cuadrado. Entre Kelvin me queda Kelvin. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, por eso aparece esa Kelvin aquí, para eliminar a Kelvins que están del lado del numerador. Entonces, esto me queda como, bueno, a mí me sale Kelvin. ¿Sí? 1290.6 Kelvin. Bien, ahora vamos con el tercer término. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, me queda como 7. Ajá. 1500 al cubo entre 3 menos. Bien, me sale como resultado Kelvin. 149.54 Kelvin. A ver, dicen que no logran ver por qué aparece Kelvin aquí. Bueno, recordemos, vean, aquí aparece Kelvin al cubo, ¿sí? Menos Kelvin al cubo, que provienen de estos 300. Entonces, Kelvin al cubo menos Kelvin al cubo, me queda Kelvin al cubo, ¿sí? De aquí me queda Kelvin al cubo. Pero aquí del lado del numerador aparece Kelvin al cuadrado. ¿Sí? Entonces, Kelvin al cuadrado con estos de aquí se van y nada más me queda únicamente un Kelvin, que es este que aparece aquí. ¿Ok? Bien, ahora, únicamente, o sea, podemos hacer la operación. Me voy a borrar esta parte. Ya no la ocupamos, ¿verdad? No. Ya podemos borrarla. Y podemos hacer ya, entonces, vamos a hacer ya la suma de una vez para ver cuánto nos queda aquí. 7.6 más 1.6. Esto me da 5.799.744 Kelvin. ¿Sí? Entonces, porque estoy sumando puras temperaturas. Esta y esta. Bien. Si yo sumo entonces todas las temperaturas, me queda esta cantidad. Y bueno, revísenla, 5.799.74 Kelvin. ¿Sí? Voy a anotarla si quieren un poco más abajo. Yo sé que hay un reflejo de la luz ahí, entonces voy a anotarlo de este lado. ¿Okay? Voy a repetir
para que se vea de manera más clara. Se vea de manera más clara aquí la escritura. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, lo estoy repitiendo acá. Únicamente lo que me resta hacer es multiplicar por la constante de los gases. ¿Sí? La de 8.314. 8.314 Joule mol Kelvin. ¿Sí? A ver, 8.314. Esto me da 48.219.07 Joule sobre mol. Ahora, es interesante porque recordemos que la capacidad calorífica era molar, lo que daba a entender entonces que estaba dividida sobre un mol, y aquí aparece, entonces es 48.219.07 joules sobre mol, o por mol de agua gaseosa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las unidades de energía por mol. Vamos a transformar esas unidades de joules a calorías, ¿no? Para compararlo con el ejercicio que estábamos nosotros trabajando en el video pasado. Entonces, ¿sí? Simplemente para tener comparativo en términos energéticos, ¿no? Formalmente vamos a usar joules siempre, pero en esta ocasión vamos a transformarla a calorías para hacer, repito, la comparación con el problema pasado. Bueno, entonces, tenemos que una caloría, 4.84 joules. Bien, esto me queda como, a ver, entonces ahí divídanlo por favor, entre 4.84, esto me queda como 11.500. 11.524. 24.63 calorías sobre mol. Calorías sobre mol. ¿Sí? Bien. Ahora, ya estamos observando que es bastante energía. A diferencia de la vez pasada que eran 5.000 calorías, aquí tenemos 11.000 calorías. Pero me pregunta Fernanda, ¿no? Fernanda, como siempre, me dice, profesor, pero aquí tenemos mol. Usted hablaba en el problema que eran 100 gramos. Sí, 100 gramos, ¿no? Sí, 100 gramos. Me dijo, profesor, estamos trabajando con 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué aparecen ahí los moles? Vamos a trabajar con los moles entonces, Fernando. Lo sé, tienes razón. Bien, vamos a borrar este lado. Y ahora, como los datos de la tabla, o de la tabla que tomamos, eran términos para el agua gaseosa, vamos entonces nosotros a hacer un cálculo. Vamos a ver. Nosotros tenemos o sea, esta de antemano ya saben que es la ecuación de los gases ideales, ¿no? Y se ocupa únicamente para gases. Entonces, vamos a ver. RT. Yo tengo, bueno, vamos a trabajar la presión de una atmósfera. ¿Sí? El volumen vamos a trabajarlo de 22.4 litros. ¿Sí? Para un gas ideal
vamos a ocupar esos litros. La R es de 0.082, ¿sí? Microatmósferas mol Kelvin. Ok, y la temperatura, bueno, de la que iniciamos es de 300 Kelvin. Ok, ahora vamos a ver. Vale, entonces punto 4 entre 0.82. Profesor, ¿por qué estoy usando la ecuación? Ah, porque estamos trabajando con el agua gaseosa, recuerden. Entonces, por eso estoy trabajando con esta ecuación. Entonces, me aparece como un número de moles de 0.91. ¿Sí? Aproximadamente, vamos a ponerle un mol. ¿Sí? Estamos trabajando con un mol de agua. Ahora, un mol de agua pesa 18, ¿no? A ver, son 16, 18. Ok. Entonces, voy a aprovechar y ya lo tengo aquí para hacer la conversión. Entonces, calorías sobre mol. Ojo, Entonces, yo tengo que un mol de lo que estoy trabajando, ¿sí? Pesa 18 gramos. Pero no tengo 18 gramos. El problema me dice que tengo 100 gramos. 100 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues únicamente ya la operación. Entonces, muchachos, por favor. 3 son entre 18. ¿Sí? Me queda 64,000. A ver, muchachos, por favor, comprueben eso, porque, bueno, vamos a dejar unos problemas y es importante que sepan cómo calcular esto. 64,025.72 calorías. ¿Sí? O sea, fíjense, para 100 gramos de agua, que son los que está dictando el problema, para llevarlo de 300 Kelvin a 1500 Kelvin, requerimos de 64,025.62 calorías. Para el caso anterior o el problema anterior en el cual nosotros elevamos la temperatura únicamente 50 grados Celsius, requeríamos 5,000 calorías. Entonces, veamos la diferencia de energía que requiere un proceso y otro para elevar la temperatura del agua, ¿no? La primera, una delta T de 50 Kelvin o 50 grados Celsius. Las deltas no importan, tienen la misma equivalencia. Y en el otro caso, que es de 300 a 1500, es decir, 1200 kelvins de diferencia, o 1200 grados Celsius de diferencia, ¿no? De delta T. Entonces, observen eso. Es importante, entonces, ya vieron cómo usar la capacidad calorífica a presión constante o a volumen constante, y qué pasa si es constante esta capacidad calorífica o si es función de la temperatura. Ahora, profesor, me dice alguien, usted lo hizo con CP, la integral lo hizo con CP. Lo mismo sucede cuando usamos CB, ¿sí? También ustedes pueden entonces tener la ecuación que les quede de la siguiente manera. ¿Sí? El calor de un proceso, cuando estamos a volumen constante, entonces la integral de T1 a T2 de la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de la temperatura. Entonces, aplicaríamos lo mismo. Si la CB es constante, sale la integral y nada más se aplica sobre delta T la integral, sobre la diferencial de temperatura, perdón. Si
fuera función de la temperatura, entonces pues, se hace toda la integración como ya lo vieron en este video. Espero hayan entendido. Si tienen dudas, pues coméntenme y las resolvemos sin problema. ¿Ok? Ojo, entonces no olviden también las unidades de los coeficientes, por uno. No olviden la notación científica que viene en la tabla, que es importante. Y 3, la R. ¿Sí? Cuando estén, bueno, ya lo borramos, haciendo los cálculos de la cápsula calorífica, al final la R también se multiplica a ese término que estamos obteniendo. ¿Ok? Bien. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar acerca de la entalpía.